Entonces hablamos de las fuerzas intelectuales de Schiller, que dijimos que vamos a ubicar a dos grandes fuerzas intelectuales que le dieron surgimiento a la sociología. En la primera hablamos del iluminismo, que el iluminismo, es decir, trataba de romper con esta tradición de que la religión era la única fuente que explicaba el por qué sucedían las cosas o que le daba la explicación a los hechos sociales o a los hechos naturales. Entonces, ¿qué va a pasar? Aquí el sujeto va a buscar la razón. La razón, ¿qué va a ser? La razón la que le va a explicar, ¿sí? O se le va a dar el uso para explicar estas cuestiones sociales. Entonces, se trató de unir la razón con lo empírico. ¿Para qué? Para darle un método científico. Pues de ahí, digamos que combinando la razón y lo empírico, se va a tener un método científico. Que en su momento, hablando del iluminismo, ubicándolo en el siglo XVII, ¿sí? Va a estar ubicado las ciencias naturales como principal fuente de donde provenían, digamos, estas aplicaciones a los hechos, a los fenómenos naturales, y también se lo utilizaría para explicar estos fenómenos sociales. Algunos de los sociólogos, como dijimos recién en el crecimiento de la ciencia, seguían esta línea de las ciencias naturales para explicar estas cuestiones sociales que iban pasando. Como por ejemplo Durkheim, Comte, Descartes, ¿sí? Entonces la sociología en su momento, o la ciencia de ese momento del iluminismo, seguía estas dos corrientes, la filosofía de Descartes y la ciencia del siglo XVII, que en su momento, bueno, era esta que estábamos hablando. Entonces, el iluminismo, ¿qué fue? Un gran quiebre para el pensamiento filosófico. Dijimos, ¿por qué? Se termina con esto de la religión, se lo borra, se separa para unirse a esto. Si quieren, para redondear, hablamos de razón, podemos ubicar acá al famoso Kant, quien nos da la explicación más que todo del sujeto trascendental, donde utiliza la razón para darle un poco más de ubicar a uno de los filósofos de la época. Entonces, volviendo, se toma la razón como principal fuente, se deja al lado la religión como explicación de todo aquello que nos excede, es decir, todo aquello ajeno que es a nosotros, la explicación tanto natural y social. La religión queda apartada, se enfoca en la razón y se la trata de combinar lo empírico, a la experiencia de cada uno. Entonces, combinando todo se da un método científico. Este método científico, en su momento, en el iluminismo, era las ciencias naturales, es decir, estas corrientes que se seguían en la corriente, por ejemplo, filosofía de Descartes, las leyes de Newton, que eran las que más poder tenía en ese momento, ¿no? Entonces, algunos de los sociólogos comenzaron a sacar sus propias teorías siguiendo esta línea de las ciencias naturales, es decir, siguiendo el paradigma de las ciencias naturales. Después, más adelante, se verá que hay otros sociólogos que van a decir, sacar sus conclusiones, sus propias teorías, pero dejando de lado estas ciencias naturales y tratar de darle el surgimiento a las ciencias sociales, ¿sí? La explicación de sus propias leyes sobre las ciencias sociales, apartándose totalmente de las ciencias naturales. La idea central del iluminismo en este momento era dejar de lado estas ideas o estos conocimientos irracionales. También, como en todo, porque el iluminismo, si se quiere, fue una gran revolución, ¿sí? Una revolución del pensamiento, una revolución política, si se quiere decir. Dijimos revolución francesa para que se ubique mejor. Como todo, había anti-iluministas, anti-revolucionarios, anti-pensadores que querían continuar con estas ideas tradicionales, con esto, seguir sosteniendo la religión como explicación de todo hecho social o fenómeno. ¿Sí? Bueno, vamos a hablar ahora de otra fuerza intelectual que surge en mediados del siglo XIX,
que es el desarrollo de la sociología alemana.